nace de su corazón nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Aleluya, nos gozamos de estar en tu presencia, Señor. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Ríos de vida están brotando de mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. En esa fuente inagotable que viene de ti, Jesús, te alabamos, Señor. Hay vida en ti, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Alabemos al Señor. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Aleluya. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Aleluya, gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor, por ser esa fuente inagotable de vida. Dios les bendiga, qué bueno estar nuevamente delante del Señor para poder reflexionar en su palabra. Gracias por acompañarnos esta noche, este martes. Es importante que siempre estemos cerca de la palabra de Dios para que así no nos engañe ni nuestro propio corazón, sino que sea lo que Dios nos está diciendo y que seamos nosotros obedientes para poder no solo ser oidores, sino hacedores de su palabra. Este martes vamos a continuar estudiando el libro de Lucas. Hay otra parábola que está en Lucas 18, del 35 en adelante. Vamos a estar usando la Biblia Reina Valera 2015. Esta tiene un título que dice: Jesús sana a un ciego en Jericó.
El nombre de esta reflexión es El ciego que nos enseña a ver. Y antes de orar vamos a leer la escritura y dice así: Aconteció, al acercarse Jesús a Jericó, que un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Este, como vio pasar a la multitud, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces él gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él clamaba con mayor intensidad, con mayor insistencia: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, mandó que se lo trajeran, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Inmediatamente recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, dio alabanzas a Dios. Oremos. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por este momento que nos permites para reflexionar en tu palabra. Gracias porque sabemos que tú nos hablas, Señor, y nos indicas el camino que debemos de seguir. Toma control total de nuestros espíritus, almas y cuerpo, para que seas tú, Señor, obrando y glorificándote a través de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La reflexión, como decía, se llama El ciego que nos enseña a ver. Porque hoy en día habemos muchos que creemos ver las cosas como Dios las ve, pero las estamos entendiendo mal. Las estamos viendo a nuestra manera, a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, a nuestros caprichos. Pero vayámonos, más bien metámonos en este relato de Lucas 18, del 35 en adelante. El milagro que está descrito en estos versículos es de mucha instrucción para usted y para mí. Fue una de las grandes, en primer lugar, fue una de las grandes obras que dio testimonio, así, escúchelo bien, que dio testimonio de que Cristo había sido enviado por el Padre. Y esto lo respalda en Juan 5:36. Pero esto no es todo. Contiene también algunos claros, pero muy claros factores de las cosas espirituales que merecen así nuestra suma atención. En este pasaje vemos, por un lado, la importancia, la diligencia en el uso de los medios que tenemos a nuestro alcance para poder estar cerca de nuestro Dios. Porque ojo, que no se nos olvide nunca que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, albergamos a nuestro Señor cuando lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, somos su iglesia. Tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas y tenemos al Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces se nos habla de un ciego que estaba sentado junto al camino, mendigando. Buscó, en primer lugar, el lugar donde su lamentable situación de ceguera atrajera más probablemente la atención. Es importante entonces entender que necesitamos estar en el lugar que se nos indica a través de la palabra, el lugar que más nos conviene, en el lugar donde podamos estar cerca, tener acceso a nuestro Dios. No se sentó de manera perezosa en la casa esperando a que llegara la liberación. Se colocó junto al camino para que los viajeros pudieran verle y proporcionarle la ayuda que él estaba solicitando. La historia que tenemos ante nosotros muestra una sabia conducta, porque Dios quiere que seamos sabios y entendidos, porque yo puedo hacer las cosas a mi manera, a mis caprichos,
Pero no confundamos el deseo con la fe. Hay que ir a la palabra, y la palabra de Dios nos dice que seamos sabios y entendidos. ¿Y dónde está la sabiduría? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces se colocó junto al camino, ¿verdad? Donde todo el mundo lo pudiera ver para pedir ayuda. La historia nos dice que al oír hablar de Jesús, clamó pidiendo misericordia y que le fuera restaurada la vista. Ahora, ¿cuántos estamos escuchando a Jesús si somos templo y morada del Espíritu Santo? Necesitamos que alguien nos venga y nos diga, Dios te está hablando, cuando el mismo Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la verdad y la verdad nos hará libre. Al oír hablar de Jesús, entonces clamó. Y fijémonos muy bien en algo. Fijémonos bien así. Si el ciego no hubiera estado sentado junto al camino, aquel día habría seguido ciego hasta el día de su muerte. Entonces, por eso es necesario que nosotros escuchemos no nuestro corazón, no nuestro deseo, que escuchemos a Jesús, a su palabra. Aquel que desea salvación debe recordar el ejemplo de este hombre ciego, de participar con diligencia en los medios de gracia, en esa comunión y comunicación que debemos de tener con nuestro Dios, a través de su palabra, a través de la oración, que son medios que Dios nos da para que estemos cerca de Él. Debe encontrarse regularmente usted y yo en aquellos lugares donde el Señor Jesús está especialmente presente, y ahí donde usted lo busque. Dice la Escritura, de madrugada me buscaréis. Hay que buscarlo. Dios nos indica dónde buscarlo. Escudriñen la palabra. Debe sentarse junto al camino donde se lee la palabra y se predique el evangelio, y el pueblo de Dios se reúne, y usted ahí en su propio lugar, en su familia, en su casa, puede hacerlo también, porque es necesario que como familia lo busquemos. Esperar recibir gracia en nuestros corazones mientras nos quedamos sentados y esperando a que nos, así de manera, discúlpenme la expresión, de manera holgazana en la casa, ¿verdad? Aún teniendo Biblia, teniendo Escritura ahí en la casa, en nuestro alcance, y no acudimos, ¿verdad? Nunca se nos va a desarrollar la fe que necesitamos tener. Porque en situaciones de apremio, usted no va a venir y me va a decir, mire pastor, venga, ore por mí, venga, ayúdeme, porque si usted está en la aflicción, yo puedo ser que esté, o cualquier otro de los pastores, o el pastor general, va a estar en otro lado. Es necesario entonces que entendamos que los medios a los que tenemos acceso están en nuestras manos y podemos acudir a Él, ¿verdad? Podemos estar en la iglesia y seguir desconectados de nuestro Dios. Es cierto que Dios tendrá misericordia del que tenga misericordia, pero no es menos cierto que normalmente tiene misericordia de aquellos que emplean los medios, que aquellos que le buscan, que aquellos que desean en su corazón fervientemente estar con el Señor. Es cierto que Cristo es en ocasiones encontrado por aquellos que no le buscan, pero también es cierto que aquellos que verdaderamente le buscan le van a encontrar siempre. Si no, no hubiese puesto ese pasaje al que hacía referencia. De madrugada me buscaréis. El que quebranta día de reposo, por ejemplo, el que deja de lado la Biblia y el que no ora, está rechazando lo que Dios nos ha dispuesto como gracia para poder, medios de gracia para poder acceder a Él. Se les ha dado y están cavando sepulcros para sus propias almas cuando nosotros dejamos de buscar al Señor. No están sentados junto al camino. En este pasaje vemos, por otro lado, un ejemplo de nuestro deber respecto a la oración. Miren, si el medio por eficaz, además hablando de la oración es una promesa que Dios nos da que va a ser contestada. Posiblemente no a nuestra manera, pero sí va a ser contestada. Y yo siempre he dicho, Dios da
tres tipos de respuesta. Nos dice sí cuando estamos plenamente en las condiciones que el Señor quiere, cuando sabe que nos va a ir bien, cuando sabe que no le vamos a dar la espalda, cuando sabe que vamos a estar manteniéndonos firmes y dándole la gloria y la honra a Él. Nos dice no porque no nos conviene, porque sabe que eso nos va a apartar del camino, ese no es lo que más necesitamos. Y si no, también la tercera respuesta nos dice espérate hasta que Dios considere y crea que tenemos condiciones para recibir lo que estamos pidiendo a través de la oración. Pero la oración es importantísimo, no podemos hacerla a un lado, no podemos descuidar la oración y no hacer oraciones como por ejemplo yo he escuchado en algunos lugares, hasta para darle gracias al Señor cuando uno va a comer porque ha recibido alimento. Gracias Señor porque ya nos diste esto alimento, en el nombre de Jesús, amén. O sea, minimizamos la oración, que es un elemento de gracia de parte de Dios para tener acceso a Él, para buscarlo a Él, para depender de Él. Y además la oración nos ayuda a fortalecer y a desarrollar nuestra fe. Porque además estamos honrando al Señor, porque le estamos diciendo, Señor, estamos confiando en ti, estamos creyéndote y por eso te estamos buscando, por eso te estamos clamando. Y además Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos promete respondernos. Se nos dice que cuando este ciego oyó que Jesús Nazaret pasaba por ahí, dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. También se nos dice que cuando algunos le reprendieron, lo regañaban para que se callase, que no se quedó silenciado, no cayó. Es más, dice que él clamaba mucho más fuerte, era más intenso el clamor. Y solo este pasaje me recuerda otro pasaje que cuando Jacob estaba peleando con el ángel de Jehová, dice que no soltó al ángel, aun cuando lo tocó, la coyuntura lo descoyuntó, le dolió, sí, pero no lo soltó hasta que lo bendijo. Entonces, mi recomendación es que no suelte la oración, que no la haga a un lado, que ore y no la suelte hasta que Dios responda. Y de la manera que Dios quiere, no como yo quiero, porque yo no voy a someter a Dios, yo no le voy a doblar el brazo a Dios, sino que voy a esperar la respuesta de Dios en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Entonces él clamaba mucho más, con más fuerza, con un pulmón abierto, gritándoles, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sintió su necesidad y encontró palabras para contar su historia. No iba a ser frenado por las reprensiones de la gente, por los regaños que recibió, porque le decían, cállate. Porque la gente que no sabía nada de la desgracia, de la ceguera de este hombre, no sabía su condición, no sabía cómo se sentía. Entonces, su abatimiento le hizo clamar con más fuerza y su oportunidad fue ampliamente recompensada. Y ya lo hemos leído. ¿Encontró lo que buscaba? Sí, encontró lo que buscaba. Ese mismo día recibió la vista. Lo que hizo el ciego a favor de su enfermedad corporal es, con seguridad, nuestra obligación en cuanto a nuestras almas también tiene que ser así. Nuestra necesidad es mucho mayor que la suya. La enfermedad del pecado es mucho más lamentable que la falta de la vista. Y escúcheme bien, la enfermedad del pecado es mucho más lamentable que la falta de la vista. Yo puedo estar en la iglesia, pero estoy lejos del Señor. ¿Por qué? Porque mi corazón, mis motivaciones están basadas en otras cosas. Porque la lengua, que es capaz de encontrar palabras para describir las necesidades del cuerpo, puede también con toda seguridad encontrar palabras para explicar las necesidades del alma. Comencemos orando si nunca lo hemos hecho. Si ya hemos orado en el pasado, hagámoslo con mayor sinceridad y seriedad, entendiendo que a quien le estamos
planteando las cosas, poniendo nuestras cargas, nuestras necesidades, es al Dios Todopoderoso, que es nuestro papá también. Jesús, el Hijo de David, sigue pasando por el camino y no lejos de cada uno de nosotros. Está ahí. Solo nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en el camino. Clamemos a Él pidiendo misericordia y no permitiendo que nada frene nuestro clamor, porque pueden cerrarnos los espacios. Pero usted está ahí en el lugar donde está, doble rodilla. Si usted quiere mantenerse en pie en la vida, doble rodillas al Señor. No descendamos al foso, a ese foso mudo y sordo, sin ni siquiera clamar pidiendo ayuda. Que no nos arrastren los afanes de este mundo, que sea o la misma circunstancia que estamos viviendo, esta situación difícil de pandemia. Nadie estará tan carente de excusa en el día final. O sea que cuando estemos en el día final y nos presentemos del Señor, vamos a estar así, sin ninguna excusa, ¿verdad? En decirle al Señor: Señor, no pude, no lo hice. ¿Pero por qué? Porque no lo decidió. Vemos en este pasaje, por otro lado, el que tenemos de base, un alentador ejemplo de la bondad y la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice que cuando el ciego continuó clamando, pidiendo misericordia, nuestro Señor se detuvo y mandó a traerlo. Tráiganlo, le dijo. Déjenlo que venga. Subía el Señor a Jerusalén a morir y tenía importantes asuntos en mente. Salvar la humanidad, pero encontró tiempo para parar y hablar amablemente a este pobre que sufría, a este ciego que estaba ahí. Le preguntó qué quería que le hiciera. ¿Y qué le dijo el ciego? Bueno, lo hemos leído. Señor, fue la vehemente respuesta que recibí, que quería es: quiero recibir la vista. Enseguida se nos dice, Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Usted cree que el Señor Jesús no va a responder a su clamor? Por supuesto que sí. Quizás esa fe fuera débil y estuviera mezclada con mucha imperfección, pero había hecho que el hombre clamara a Jesús y continuara clamando a pesar de los reproches, a pesar de que la gente le decía: cállate, al que acude con esa fe. Nuestro bendito Señor no le echa fuera. Le fue otorgado el deseo de su corazón, le fue resuelta su necesidad de ceguera física, sí, inmediatamente recibió la vista. Pasajes como esto en el Evangelio son para que el consuelo especial de todos aquellos que son conscientes de sus pecados y acuden a Cristo buscando paz. Pero es necesario reconocer que estamos en pecado, porque si yo sé que estoy en pecado, pero ni siquiera lo quiero reconocer, difícilmente va a suceder esa liberación que Dios quiere para nuestras vidas. Quizás esas personas vean con sensatez su flaqueza en su actitud hacia el Hijo de Dios. Quizás su fe sea muy débil, sus pecados muchos y grandes, sus oraciones muy pobres, y hasta cuando empieza a orar tartamudea y sus motivaciones muy lejos de la perfección. Pero lo importante es si usted acude verdaderamente a Cristo con sus pecados y los entrega. El Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, pero lo importante es si acuden verdaderamente a Cristo con sus pecados, entregándolos, reconociendo que somos pecadores, que estamos limitados, que necesitamos de nuestro Dios, que necesitamos ser liberados, porque dice la Escritura que no hay uno que no haya cometido pecado. Solo Cristo Jesús, que fue hecho hombre, solo Él era perfecto. Ahora la pregunta es: ¿deseamos de verdad renunciar a las demás cosas en que confiamos y encomendar nuestras almas en las manos de nuestro Dios? Si es así, usted y yo tenemos plena esperanza y no debemos de tener temor y tener
claridad de que Dios nos va a ayudar y nos va a liberar. Aún vive aquel mismo Jesús que escuchó el clamor del hombre ciego y respondió: nunca se desdirá, nunca se dirá lo contrario de sus propias palabras. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Vemos por último en este pasaje un notable ejemplo de la conducta de aquel que ha recibido misericordia del Señor. Ahora la pregunta es: ¿cuántas veces usted puede pensar ahí donde está? Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha librado de muchas cosas. Nos ha sacado, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, de los peligros, de las amenazas. Se nos dice que cuando el hombre ciego le fue restaurada la vista, tomemos esa misma actitud que este ciego, que nos está enseñando a ver cuál debe ser nuestro comportamiento, cuál debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Cuando el hombre ciego le fue restaurada la vista, ¿qué fue lo que dice la Escritura que hizo? Le siguió a nuestro Señor Jesucristo, glorificando a Dios, glorificando su nombre. Se sintió profundamente agradecido cuando realmente damos muestras, ¿verdad? Porque yo puedo decir, yo estoy agradecido, pero si mi comportamiento es distinto, yo estoy fallando, yo estoy falseando, yo estoy diciendo algo que no está muy dentro en mi corazón. Entonces se sintió profundamente agradecido y decidió mostrar su gratitud, convirtiéndose en uno de los seguidores y discípulos de nuestro Señor. ¿Es usted y yo? ¿Somos nosotros verdaderamente seguidores de nuestro Señor Jesucristo? O simplemente, pongo yo en mi caso mi ejemplo, ¿solo pregono la palabra o vivo la palabra? Porque es fácil quizás, y sin duda es fácil pregonarla. Vivir la palabra es distinto. Que igual que creer en Dios es fácil. Si usted le pregunta a cualquiera aquí en nuestro país, todo el mundo dice, yo creo en Dios. Son muy pocos los que pueden ser ateos. Pero, ¿le creen a Dios? Que es diferente. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ya podían los fariseos poner objeciones a nuestro Señor. Ya no podían los saduceos burlarse de sus enseñanzas. No le importaba en absoluto a aquel nuevo discípulo. El ciego podía recibir los reproches de cada uno de estos segmentos de población, ¿verdad? De fariseos, de saduceos y de todos esos feos que habían en ese entonces. Había sido testigo él mismo, había vivido y testigo a través de una vivencia de que Cristo era un maestro al que merecía la pena seguir y sigue todavía vigente. La pena vale hoy también en día de ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Podía decir, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y esto lo dice en el Evangelio de Juan 9:25. Un amor agradecido de parte de este ciego es la verdadera fuente de la obediencia genuina a Cristo, y no lo que pueda decir, el discurso que pueda dar, sino realmente muestras. Él demostró ser un genuino agradecido al seguir a Jesús y glorificar a Jesús al vivir la palabra de Dios. Los hombres nunca tomarán su cruz, ni confesarán a Jesús ante el mundo, ni vivirán para Él hasta que sean conscientes de que están en deuda con Él por el perdón, la paz, la esperanza que se les otorga o que se nos otorga de parte de nuestro Dios. Los impíos, los que están fuera del reino de Dios, los pecadores que están sin recibir a Cristo Jesús en sus corazones, sin creer, sin ser sacados todavía, sin que ellos lo evitan, lo evaden, sin sacar de las tinieblas a la luz admirable. Los impíos son los que son porque no son conscientes de que su pecado ni que están bajo la obligación alguna hacia Cristo y de que tienen esa puerta de esperanza que se llama Jesús, ¿verdad? De ser liberados. Los piadosos son los que son porque aman a aquel
que los amó primero y les lavó de todo pecado en su propia con su propia sangre, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, al morir por nosotros, Cristo nos sanó y por tanto, por eso, simplemente por eso es suficiente seguir a Cristo. Dejemos el pasaje con un solemne mensaje, un solemne examen que nosotros, autoexamen que debemos de hacernos nosotros mismos. Si no sabemos si tenemos parte alguna con Cristo, observemos nuestras vidas y haga un autoexamen así en plena conciencia. Y preguntémonos, ¿a quién seguimos? ¿Estoy siguiendo a Cristo? ¿Cuáles son los grandes fines y objetivos para los que yo estoy viviendo en esta tierra? ¿Para hacer prácticas como el resto de los demás, amoldándome a este mundo? Porque si yo veo que otro hace, yo tengo que hacerlo también. No, hay que hacer lo que la palabra dice. Por eso el Señor nos dice, sean sabios y entendidos. Sabios y entendidos. El hombre que tiene una verdadera esperanza en Jesús puede ser siempre conocido por el rumbo que toma su vida. Que el Señor bendiga, que el Señor le dé discernimiento, que nuestro Señor nos dé también a mí la capacidad de entender lo que Él quiere para nuestras vidas, que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.